Bueno, les mando un saludo y un abrazo a todos y cada uno de los que están viendo esta presentación. Mi nombre es Luis Aristizábal, soy médico egresado de la Universidad CES, me especialicé en emergencias y desastres y quiero que hoy repasemos, aprendamos o recordemos cosas supremamente importantes sobre uno de los tantos dispositivos de estimulación eléctrica que puede llegar a tener un paciente en su corazón, como lo es el marcapaso. Entonces, entremos en materia. Los tipos de marcapaso que puedan haber a la actualidad es un marcapaso que se coloque transcutáneo por medio de unos parches de un desfibrilador automático de un monitor, o puede ser un marcapaso transvenoso colocado de pronto en un servicio de urgencias, en una unidad de cuidados intensivos para un paciente que requiere estar marcapaseado transitoriamente. Y también está el marcapaso epicárdico, el que muy probablemente el cirujano cardiovascular tuvo la necesidad de colocar después de un procedimiento quirúrgico, ya que generalmente debido a procesos inflamatorios o a consecuencia del mismo procedimiento quirúrgico puede haber salido el paciente con un trastorno en la conducción eléctrica del corazón. Están también los marcapasos definitivos, que de acuerdo al paciente o al tipo de problema que pueda tener a nivel cardíaco, van a ser unicamerales a la aurícula o al ventrículo, depende de lo que estamos mencionando ahora, o puede ser bicameral, con un electrodo a la aurícula derecha y un electrodo al ventrículo derecho, o puede ser el llamado resincronizador, que es un marcapaso tricameral, que nos va a dar un marcapaso con tres cables, uno a la aurícula derecha, uno al ventrículo derecho y otro que se pasa a través del seno coronario para que llegue finalmente al ventrículo izquierdo. Entonces, como mencionábamos ahora, aquí en la mano izquierda de sus pantallas tenemos un desfibrilador, el cual posee unos parches que pueden ser utilizados como marcapaso o que pueden ser utilizados para transmitir energía cuando hay necesidad de dar una descarga eléctrica por medio de una desfibrilación. Es importante notar que con estos parches no se puede cardiovertir eléctricamente, pero sí se puede desfibrilar, se puede monitorear y se puede marcapasear a mi paciente. Este es un marcapaso entonces transcutáneo transitorio. Y acá vemos entonces cómo salen a través de la pared torácica del paciente o incluso un poco a nivel epigástrico los cables que ha puesto el cirujano cardiovascular posterior a un procedimiento quirúrgico. Aquí arribita más en sus pantallas vemos el área quirúrgica como tal. Entonces, dependiendo de la necesidad del paciente, vamos a tener, como mencionamos ahora, un marcapaso, un resincronizador, un desfibrilador o incluso pueden haber resincronizadores cardíacos. Recordemos el marcapaso con tres cables que tenga la función de desfibrilador. El paciente puede sentir cuando se le implanta un dispositivo de estos en forma definitiva, puede sentir debajo de su clavícula derecha o debajo de su clavícula izquierda el dispositivo como tal, la batería, la carcasa. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Por ejemplo, un marcapaso tiene dos funciones, una de sensado continuo las 24 horas y una de estímulo que solamente se va a activar cuando la aurícula no despolariza, no es despolarizada, entonces no vamos a ver una onda P dada por estímulo propio del corazón, o por el contrario, no vamos a ver un complejo QRS que nos indica la despolarización del ventrículo. Entonces, si el corazón a ritmo propio no nos va a dar una onda P, va a aparecer una espiga estimulando a la aurícula. Entonces esa onda P va a tener una espiga que la acompaña. Lo mismo va a pasar con el QRS en el ventrículo, va a tener una espiga que lo acompañe. Y sabemos que fue estimulado por una espiga, por el dispositivo, porque esta cavidad puede invertir la polaridad y ensancharse. Entonces vamos a ver una onda P invertida en algunas situaciones y ensanchada, lo mismo que el QRS que va a estar ensanchado, es decir, mayor a 0.12 segundos o 120 milisegundos. Va a tener entonces este dispositivo una función de descarga eléctrica y también puede ser utilizado como terapia de sobreestimulación para terminación de taquicardias. Acá tenemos entonces un dispositivo debajo de la clavícula izquierda del paciente, el cual tiene tres electrodos, uno en la aurícula derecha y otros dos para sendos ventrículos.
Este marcapaso es un marcapaso tricameral, por lo tanto se llama resincronizador. Cuando en el trazo electrocardiográfico vemos que esa espiga es muy pequeña, que a veces incluso nos da dificultad ver la presencia de esta, es porque el marcapaso es de tipo bipolar. Es decir, es un marcapaso que dentro de la cámara cardíaca va a contar ahí con los dos electrodos. Si por el contrario el trazo electrocardiográfico nos muestra una espiga grande, fácil de evidenciar, es un marcapaso unipolar en donde uno de los polos está en la carcasa, en la batería. La espiga, como veíamos ahora, indica estimulación de la cámara sensada, puede ser la aurícula, muy común en los pacientes pediátricos, o puede ser el ventrículo. Esto es supremamente importante y es que cuando yo no veo en un paciente que me está diciendo o sus acompañantes o familiares que es portador de un dispositivo eléctrico, yo no estoy viendo la espiga, no quiere decir que hay un mal funcionamiento del dispositivo, no quiere decir necesariamente que se le agotó la batería, quiere decir que en ese momento que yo no veo espiga, el corazón va a ritmo propio y el marcapaso simplemente lo está es sensando, más no estimulando. El equipo como tal, el electrocardiógrafo, cuenta con un imán y ese imán se le puede colocar al paciente sobre el dispositivo cuando se siente bajo la clavícula derecha o izquierda y al resincronizador también. ¿Qué estoy haciendo con ese estímulo magnético? Estoy apagando la función de sensado y estoy encendiendo la función de estímulo. Es importante tener en cuenta que a los desfibriladores no le coloquemos el imán porque algunos de ellos, dependiendo de la marca o la referencia, ese estímulo magnético les puede apagar la función de descarga y entonces el paciente al cual se le colocó este desfibrilador se va a ir para su casa nuevamente sin la función de descarga y vamos a tener complicaciones. La capacidad de detección o de sensado queda inhibida cuando se coloca un imán. Queda en un modo asincrónico. De fábrica está ya presupuestado que en unos 20 o 15 latidos por minuto aumente cuando se le coloca un imán. Y entonces vamos a ver la aparición de unas espigas fijas, continuas, constantes, a esa velocidad un poco superior y siempre estimulando la cámara o las cámaras de acuerdo al número de electrodos que tenga. Entonces, como mencionábamos, puede subir la frecuencia cardíaca a 85, 90, 95 por un espacio sostenido o algunos, de acuerdo a la marca, por unos 10 segundos y luego bajar a lo que estaba programado, 70, 75, etc. Es por eso que también es muy importante no dejar mucho rato el imán porque puede volver a bajar a la velocidad que el paciente trae. ¿Qué riesgos puede haber para el paciente cuando se le coloca un imán? Decíamos ahora que aumenta la frecuencia cardíaca y esa frecuencia cardíaca puede quedarse, por decirlo de algún modo, como enganchada, como engarrotada a esa frecuencia superior y entonces pues va a ser un poco molesto para el paciente o va a consumir más batería. O el otro riesgo es que desencadene un fenómeno errante y que nos lleve a una taquicardia ventricular sin pulso o a una fibrilación ventricular. Acá tenemos entonces un trazo electrocardiográfico, un electrocardiograma de 12 derivadas, en donde estamos viendo que la onda P está acompañada de una espiga. Y esa espiga es fácil de notar. Entonces decíamos que cuando hay una espiga grande es porque ese marcapaso es unipolar. Entonces miren, acá tenemos la espiga, baja por todo el canal, aquí está, aquí está. Puede o no ensanchar o invertir la cámara sensada, en este caso la aurícula. Pero fíjense que en el QRS no estamos viendo que esté ensanchado. Acá tenemos dos posibilidades con este trazo electrocardiográfico. O que se le haya puesto un imán y solo tiene un cable a la aurícula, o que está estimulando la aurícula y sensando el ventrículo. Esas serían las únicas posibilidades. En este trazo electrocardiográfico de dos derivadas,
tomado un equipo multicanal, vemos por el contrario una espiga muy pequeñita al lado de la P y otra espiga muy pequeñita antes del QRS. Es difícil de ver, muy pequeñita, muy pequeñita. Miren que me ensancha el QRS. Podríamos llegar incluso a pensar erróneamente que el paciente está con un síndrome coronario agudo, tipo infarto con elevación de ST, pero no. Y entonces veamos ahora que esa espiga pequeñita es propia de un dispositivo bipolar, espiga pequeña. También es importante que reconozcamos aquí en las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que si el QRS tiene una polaridad negativa en todas, QS, 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 es porque la espiga del ventrículo sale en el ápex, en la punta del ventrículo. Si acá, 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 acá o acá encontramos una onda R, nos iríamos para la cara inferior, es decir, de 2, de 3 y ABF, y ahí estaríamos viendo un QRS positivo que nos da a entender que la espiga no sale, perdón, el estímulo no sale del ápex ventricular, sino del tracto de salida de ese ventrículo. Acá tenemos un trazo electrocardiográfico de dos derivadas en donde estamos viendo espiga antes de la P y espiga antes del QRS. Es una espiga grande, es una espiga que fácilmente se reconoce. Entonces ya sabemos entonces que es un dispositivo unipolar porque tiene una espiga grande, evidente. Y acá tendríamos dos posibilidades. O que es un DDD, quiere decir que es un dispositivo que tiene mínimo dos electrodos a la aurícula derecha y al ventrículo derecho y que en este momento los está estimulando a ambos. O si contamos la frecuencia cardíaca de nuestro paciente en este trazo, vamos a ver 300, 150, 100. No es lógico que el electrofisiólogo programe a 100 un marcapaso. Entonces, si vemos que va a 100, es porque a este paciente, al dueño de este dispositivo, se le ha colocado un imán que, como decíamos ahora, aumenta en 15 o en 20 los latidos normales a los que está programado de base. Y acá podríamos decir perfectamente que es el electrocardiograma que se le acaba de tomar a un paciente portador de un marcapaso que tiene doble estímulo para aurícula y para ventrículo. Podría ser un DDD, o sea que sensa a ambas cámaras y estimula a ambas cámaras. El cardiodesfibrilador implantable o el cardiodesfibrilador con terapia de desfibrilación previene la muerte súbita y tiene dos tipos de terapia, de desfibrilación, 40 joules, o de terapia de sobreestimulación. Acá vemos entonces la carcasa o batería del dispositivo y vemos entonces la presencia de unos engrosamientos, de unos coils, acá arriba y acá abajo, y esto nos da a entender que es un dispositivo que tiene función de descarga. Puede ser entonces un desfibrilador, un CDI, o podría ser entonces un marcapaso o un resincronizador que tiene función de descarga por la presencia de los coils. Ya usted entonces verá, de acuerdo al número de electrodos, si se trata simplemente de un desfibrilador o de un marcapaso unicameral, bicameral o tricameral, el resincronizador que tiene función de descarga. Entonces podemos tener la función de descarga o la función de sobreestimulación para diagnóstico y terminación de taquicardias. Al paciente que va a ser llevado a cirugía urgente se le debe colocar la placa del electrobisturilo más alejado o si dio tiempo, el electrofisiólogo lo pone en modo cirugía. Espero que esta charla o presentación les haya gustado, que haya sido de su agrado. Recuerden qué significa la espiga. Recuerden entonces que a todo paciente no se le debe notar la espiga y si les gustó, den like y síganme en mis redes sociales. Un abrazo.